El día de hoy vamos a hablar de la cultura más antigua de nuestro Perú, de una de las más antiguas. ¿Cuál es? La cultura chavín. ¿Qué cultura vamos a trabajar? La cultura chavín, Miss. La Muy cultura chavín, bien. Miss. De la cultura chavín. Esta cultura tiene unos aspectos muy bonitos que ahora ustedes lo van a conocer. Y empezamos por su descubridor. Y la pregunta es, ¿quién descubrió la cultura chavín? A ver, chicos, esos audios, apáguenlo, por favor. La cultura chavín, al igual que todas las culturas, tienen un descubridor. Y mi pregunta del día de ahora es, ¿quién descubrió la cultura chavín? Miss, lo descubrió el Miss, lo arqueólogo descubrió nacional Julio Centello Rojas. Muy bien, Julio muy Centello bien. Rojas, Miss. Es un ¿Será- arqueólogo. Es Y el un descubrimiento se realizó en 1919. Muy bien. Kimberly, tú tienes el mismo apellido de Julio César Tello, ¿no? Sí. Rojas. Sí, Ah, ya. Rojas. Es un arqueólogo peruano, como ya lo dijo su compañerita, y descubrió muchas culturas, no solamente la cultura chavín, sino que también descubrió otras culturas. Pero de las otras culturas, por ahora lo dejamos a un ladito y nos centramos única y exclusivamente en la cultura chavín. Muy bien. ¿Quién es su descubridor? Fuerte y claro todos. ¿Quién descubrió la cultura chavín? Julio Centello, Rojas. Julio César Tello Rojas. Muy bien. Ahora vamos a ver, después de quién lo descubrió, vamos a ver su localización. ¿Dónde se desarrolló o en qué departamento se desarrolló la cultura chavín? Departamento de Ancash, Miss. Muy bien. Nos dice que tuvo un origen en el pueblo conocido como Chavín de Huántar, ¿ya? Chavín de Huántar, en el departamento, a ver, todos en el departamento de... Ancash. En el departamento de Ancash. Hasta ahora estamos viendo dos cositas de la cultura chavín. ¿Cuáles son? Su descubridor y su localización. Vamos a ver algunos templos que construyeron los hombres de esta época, hace años atrás, obviamente. Hubo muchas obras que ellos hicieron con respecto a cerámica. Dariana sí ha salido, sí. Con respecto a cerámica, con respecto a orfebrería, con respecto a los templos. En los templos, la estructura más imponente tenemos el templo mayor o el templo nuevo, que más adelante les voy a explicar en qué consiste estos templos. Luego tenemos el poder político, ¿ya? Nos dice que el poder político fue de un tipo teocrático. ¿Por qué, Miss, teocrático? Porque acá estaban gobernados El por los... poder también tenía un origen divino ejercido por los sacerdotes del templo. Ajá. Acá habían varios dioses, ¿ya? Muchos dioses hacían los hombres de la cultura chavín. ¿Para qué? Y no hacían unas imágenes, digamos, de una cabeza de un felino y el cuerpo de un humano. Horribles, ¿verdad? ¿Por qué creen ustedes? Lo hacían con la intención de asustar a las personas para que supuestamente vengan y adoren a esos dioses. ¿Ellos lo creaban, mis, esas imágenes? Sí. Nos dice que sus imágenes, sus dioses que ellos hacían eran horribles. ¿Por qué? Porque lo hacían bien feos. A veces la cabeza de un felino y el cuerpo de un humano. A veces la cabeza de un humano y el cuerpo de un felino. Así lo trabajaban ellos sus dioses. En su lito de escultura, ¿qué es lo que hacen estos hombres de Chavín? Tallaron hermosas esculturas. Tallaron hermosas esculturas en piedra, entre las destacadas la estela de Raimondi, el lanzón monolítico, el obelisco Tello. Si yo pregunto en su examen, diga 3 obras de arte con respecto a su escultura de los hombres de la cultura chavín, la respuesta será... La
La será la estela de Raimondi, Raimondi, el lanzón monolítico y el obelisco Tello. Muy bien. Son las obras principales con respecto a su hito escultura de la cultura Chavín. Más adelante les voy a mostrar algunas imágenes para que ustedes lo entiendan mejor. Luego tenemos su cerámica, Miss, que también hacían obras en cerámica. Sí, chicos. ¿Utilizaron colores? Sí. ¿Cuáles fueron los colores que utilizaron para pintar sus obras en cerámica que ellos hacían? negro. Usaron el gris, negro, plomizo y esos tres nomás utilizaron, Miss. Ajá, utilizaron para pintar sus obras de arte con respecto a cerámica el color gris, el color negro y el color plomizo. ¿Y qué forma tenían su cerámica que ellos hacían? Tenía una forma globular. Forma globular, Miss. Ya. O también de una forma de un estribo con un solo pico. Y en sus decoraciones, en sus imágenes, en sus adornos, pues ellos dibujaban felinos. A ellos lo que le daban más importancia era al jaguar. Ustedes están observando una obra de cerámica, ¿verdad? Acá en esta parte, ¿sí? Sí, Miss. Digamos que claro. esta imagen ya está terminadita. Y por acá, por estas partecitas, lo adornaban ellos, ¿no? Y pues hacían algunos felinos, algunas imágenes de algunos felinos. ¿Ya, chicos? Ahí tenemos algunas imágenes de la cultura Chavín que fueron construidas a base de... ¿De qué están? ¿De barro? ¿De madera? ¿O de qué? ¿De qué son estas obras? Cerámica. ¿Será cerámica? De cemento. ¿Será cemento? De barro. ¿Será de barro? Tallaron hermosas esculturas en base de piedra. ¿Se puede hacer una pregunta? Claro, mi amor, dime. ¿Qué página era? Ya, corazón. Ahorita te van a indicar tus compañeritos. Indíquenlo, por favor, la página. 134, Fernandita. 134, Fernandita. Ya todos están en la 134, ¿verdad? Muy bien. Entonces, mi pregunta era, ¿de qué material están hechas estas obras de arte de la cultura Chavín? De piedra, Miss. ¿De qué, Yamile? ¿De qué material? Sí, yo te dije de piedra, Kimberly. Sí, mi amor, yo estoy viendo quién participa y quién no, no te preocupes. ¿Y cuáles son las obras hechas por los hombres de la cultura Chavín en base a piedra? Estrella Raimondi y la lanza monolítica, Estelo Raimondi, obelismo Tello. A ver, leemos bien de nuevo, por favor. Lanzón monolítico, Estela Raimondi, obelisco Tello, Cóndor Chavín, Estela Yauya. Muy bien, estas son las obras hechas en base de piedra de la cultura Chavín. ¿Ya, chicos? A ver qué pasa con esos audios. ¿Están observando, chicos y chicas? Sí, Miss. Sí, Miss, yo lo puedo ver bien. Ya, qué bueno, me alegra mucho. ¿Qué dice el título? Cultura Chavín. Cultura Chavín, Miss. Ya, ¿hace cuánto tiempo aproximadamente se desarrolló la cultura Chavín? 500 años. 500, entre 200 años antes de Cristo. Muy bien, entre 500 a 200 años antes de Cristo. Ahora necesito que todos me digan fuerte y claro, ¿quién descubrió la cultura Chavín? Julio Centella, Miss. Tello Rojas. Julio César Tello Rojas. Julio César Tello Rojas. Repito, ¿quién descubrió la cultura Chavín?
Julio César Tello Rojas, Miss. Muy bien, chicos. Ahora sí pasamos nuevamente a su lugar de expansión, donde se desarrolló. ¿En qué departamento se desarrolló? En el departamento de Ancash. Ajá. En el departamento de Ancash, en un lugar llamado Chavín de Huántar, a orillas del río Mosna. Ancash. No se olviden, en el departamento de Ancash. Vamos a ver qué hicieron estos personajes en sus obras de arquitectura, muy aparte de lo que hicieron ellos, sus esculturas a base de piedra, ¿no? Vamos a ver qué construyeron. Hicieron casas. Construyeron templo Muy Chavín de bien. Huántar. Construyeron templos. Missy, ¿para qué se dedicaron a hacer templos? Porque como le repito, esta cultura era una cultura teocrática. ¿Ya? ¿Qué significa Miss? Cultura teocrática. Hacía sus dioses, ¿ya? Era politeísta, era también politeísta porque tenía varios dioses. Mi pregunta es para cualquiera. Mencione un templo construido por los personajes de Chavín. La cabeza. El templo mayor, Miss. El nombre, templo mayor. el nombre de un templo. El nombre de un templo, por favor, que lo hayan construido los... La Estela de Raimondi. No. De un templo. El templo más importante de tu época. De un templo, a ver. El templo mayor. El templo de Chavín de... Chavín. El templo de Chavín De Chavín de Huántar. El templo de Chavín de Huántar, ¿ya? El templo de Chavín de Huántar. Luego nos dice que ese templo se convirtió en el templo más importante de la época. Mi pregunta es, ¿quiénes estaban en el templo de Chavín de Huántar? Sacerdotes, Miss. Los sacerdotes. Pero, Miss, ¿qué hacían ahí los sacerdotes? ¿Estaban sentados o estaban orando? ¿Saben qué hacían los sacerdotes, chicos? Vivían en los templos. Ellos veían los astros. Se dedicaban día a día a ver los astros y para luego darles conocimiento a los comuneros, a los ciudadanos de la cultura chavín. Por ejemplo, los comuneros o los ciudadanos, cuando querían sembrar, ellos iban a consultarle a los sacerdotes. Ya puedo sembrar mi papa, digamos así. Ellos decían sí, porque ya va a llover. Ellos se dedicaban al estudio del clima. No como nosotros ahora ya sabemos en qué fecha llueve, en qué fecha hace calor, en qué fecha hay agua. No, nosotros ahora lo sabemos. Los de la cultura chavín desconocían totalmente eso. Entonces, iban a preguntarlo a los sacerdotes, sí, a cambio de eso, pues le llevaban cualquier tipo de cosa, ¿no? Ten esto, sacerdote, dime si ya puedo empezar a cultivar mis plantas, ¿ya? ¿Qué más podemos decir de los sacerdotes? Tenían una función muy importante también de dedicarse a los ritos ceremoniales de esta época. Aparte de contribuir con el clima, compartían esto con los pobladores que les era útil para la agricultura. Todos los pobladores iban a preguntarle, sí, todos los pobladores de esta época iban a preguntarlo. ¿A quién, chicos? ¿A quién? A los sacerdotes. ¿Qué le preguntaban? Que si podía Que ya sí puede plantar sus plantas. Ya, y a cambio, ¿qué le llegaban? Regalos. Regalos de Ofrendas. con... Ofrendas. Sí, chicos, a cambio le llegaban ofrendas, regalos, y sí, pues, acertaban los sacerdotes. Ellos decían, sí, ya pues, digamos, ya Kimberly, ya puedes sembrar tu papa, ya puedes sembrar
tu camote, ya, entonces se regresaban y hacían cuando todavía, porque ellos se dedicaban desde los templos a ver los astros. Eso es con respecto a los sacerdotes. Vamos a ver otro aspecto más que es la agricultura. ¿Cómo era su agricultura de estos hombres de hace años atrás? Principalmente ellos se dedicaron a los canales de irrigación. Para eso pues necesitaban los ríos. ¿Sí, chicos? Sí, Miss. ¿Ya? ¿Cómo lo entienden ustedes esta parte que dice canales de irrigación? Hacían parece cercos, Miss. ¿Ya? Había algunas tierras lejanas sin agua. De esa manera ampliaron la producción de sus productos: maíz, papa, cancha, choclo, mote, chincha. Miss, ¿qué página es? ¿Ya, chicos? ¿Ya, chicos? ¿De dónde sacaron los canales de irrigación? De la tierra lejana sin agua. Espérame, ¿ya? Ahorita te doy. Ya, chicos. ¿De dónde traían el agua? Les pregunté, ¿no? ¿De dónde traían el agua los hombres de Chavín? ¿De tierras lejas o de tierras cercas? ¿De los ríos? De las tierras lejanas, Miss. Supongamos. Canales de irrigación, Miss. Ajá. ¿Para qué lo hacían de sacar el agua por medio de canales? ¿Cuál era su objetivo? ¿Porque no tenían que hacer o el objetivo era mejorar su agricultura? Mejorar su agricultura, Miss. Ajá. ¿Y cuáles fueron los productos que sembraron los hombres? Maíz, papa, cancha, choclo, mote y chicha. Muy bien, si yo escribo en su examen, mencione los productos con respecto a agricultura que se dedicaron a sembrar los hombres de la cultura Chavín. Ya ustedes saben. ¿Cuáles son, chicos? Maíz, papa, cancha, choclo, mote, chicha. Muy bien. No se olviden que en su agricultura ellos sacaron el agua de los ríos. ¿Cómo lo sacaron? Por medio de canales de irrigación. Y así pues lo llevaron a las tierras donde no había agua y lo hicieron llegar el agua. ¿Para qué? Para mejorar su agricultura y tener unas buenas cosechas. Y sí lograron tener, sí, porque lo llegaron el agua. El agua es vida. Al haber agua, entonces había bastante producción, bastante agricultura. Ahora pasamos a otro aspecto de la cultura Chavín, que es las esculturas. Yo ya les expliqué anteriormente por medio de dibujitos, pero lo voy a hacer nuevamente. Ahí tenemos las esculturas. ¿De qué material estaban hechos las esculturas de los hombres de Chavín? De piedras, Miss. Si yo digo mencione 3 o 4 obras de arte con respecto a su escultura de los personajes de Chavín. ¿Cuáles son, chicos? Estela de Raimondi, lanzón cabeza de clava. Muy bien. Y luego tenemos por último, perdón, todavía no terminamos. Ahí tenemos su cerámica. Su cerámica. En su cerámica, pues yo ya les estaba explicando que hicieron diferentes adornos, ¿ya? Y ahí tenemos una imagen con respecto a cerámicas. ¿Cuáles son las características de la cerámica de los personajes de Chavín? ¿Cómo era? Tenían picos, Tenían pico, globular. estribo, y eran de forma globular. Muy bien. Primerito nos dice que tenían un pico. Después tenían una asa estribo, como arco. Y por último era de forma globular, como un globito de forma globular. Los colores que utilizaron para pintar estas imágenes fueron rojo, negro y gris. Muy bien. Vamos a ver a su religión. ¿Cómo era su religión de los personajes de Chavín?
Obviamente a la cabeza, Se ¿quiénes estaban? organizaban por los sacerdotes, Miss. Y entonces, ¿quién era la clase dominante de la religión chavinense? Dioses. Dioses, Ujú. Miss. Muy bien, los dioses. Había varios dioses. Miss, ¿y cómo eran esos dioses? ¿Saben cómo los dibujaban? Nos dice que lo hacían la mitad humano y la mitad felino o animal. Ahí nos dice, con rasgos humanos y animales, como por ejemplo, la cabeza de una persona y el cuerpo de una serpiente, o el cuerpo de una serpiente, perdón, o la cabeza de una serpiente y el cuerpo de una persona. De esa forma, de esa forma, ¿para qué lo hacían, mis? Eran horribles, feos, feos, feos. Sí, si ustedes entraban a un templo y miraban, ¡ay! Tenían ganas de salir corriendo porque eran horribles. Entonces, ¿por qué lo hacían? Porque supuestamente para que asusten, para que les dé miedo a los Y se personajes protejan. y vayan, pues, ¿no? A adorar a esos dioses. Nos dice que tenía una apariencia feroz y pues eran representados en sus esculturas. Por ejemplo, Esculturas. ahí tenemos algunos. En la Estela Raimondi hay imágenes medias feas, ¿no? También en su cerámica también veo una cara media fea, terrorífica. ¿Verdad, chicos? Sí, Miss. Ahora sí. Con algunas preguntas de la cultura chavín. Fuerte y claro, ya ustedes lo saben. ¿Quién descubrió la cultura chavín? Julio César Tello Rojas. César Centello, Miss. ¿En qué departamento se desarrolló? En Ancash. El departamento de Ancash. Muy bien. Su descubrimiento se realizó en el año 1919. 19, Miss. Muy bien, chicos, ustedes son muy inteligentes por el arqueólogo nacional o peruano Julio César Rojas, Julio César Tello Rojas. Este personaje, Julio César dijo, la cultura chavín es la más antigua y entonces yo le voy a llamar la cultura matriz. Porque se dice, ¿por qué la cultura matriz? Porque es la cultura madre de las otras que vienen luego. ¿Ya? Y entonces, después de la cultura chavín, pues se formaron otras culturas que nosotros también lo vamos a trabajar con ustedes. ¿Qué nos dice más de la cultura chavín? Que en esa época los pobladores comunes no conocían las estaciones del año, lo que ya les estaba explicando. No sabían cuándo va a llover, no sabían cuándo va a solear, no sabían cuándo va a ser otoño, primavera, invierno. Nada, nada. ¿A quiénes preguntaban, chicos? A los sacerdotes. Los sacerdotes nos dice que eran los únicos que tenían la información. ¿Y estos dónde se encontraban? En los templos, Miss. En los templos. Principalmente había un nombre del templo principal. ¿Cuál era? Era Chavín de Huántar. El templo Chavín de Aguantar. De ahí observaban los astros y podían predecir el tiempo. Ya va a llover. Ya va a solear. Entonces ahí nos dicen. ¿Qué podemos decir más de la cultura chavín? Para inspirar respeto y temor, ¿por qué lo hacían los sacerdotes? Sostenían, a ver, ¿cómo les pregunto? ¿Ustedes saben que sus dioses de la cultura eran feos o bonitos de la cultura chavín? Feos, Miss. Feos. Eran feos, Miss. Aterradores, horribles. Aterradores. ¿Por qué lo hacían así tan feos, aterradores, chicos? Para espantar a los que intentaban rebuscar o robar. A los que entraban al templo. Más que todo para inspirar supuestamente, según ellos, cosa que estaba mal, para que los personajes de esa época tuvieran respeto y temor entre la población. Los sacerdotes sostenían que los conocimientos les eran transmitidos por dioses feroces, hambrientos de ofrendas y sacrificios. ¿Creen ustedes que eso era cierto? Sí, Miss. ¿Creen que ustedes, los dioses que ellos dibujaban, les transmitían algo a los sacerdotes que vivían en los templos? ¿Les informaban algo? No, Miss, no. Era algo absurdo, ¿verdad? Lo que decían los sacerdotes. Sí, Miss. Uno de los Era observatorios más famosos y el más visitados por la población chavinense fue el Templo de Chavín.
¿Ya? A este templo la gente llegaban constantemente, peregrinos, y lo traían muchas ofrendas, y estas ofrendas no eran ofrendas cualquiera, sino que esas ofrendas eran muy especiales. Y pues ellos se encargaron de difundir culto a los dioses, a sus dioses horribles. Chavín, por gran parte del Perú, los hombres de Chavín realizaron magníficos trabajos de piedra. ¿Cuáles fueron esos trabajos de piedra que ellos hicieron, chicos? Miss fue estela de Raimondi, lanzón monolítico, cabeza clava. Muy bien. La estela Raimondi, lanzón monolítico, cabezas clavas, y también acá dibujaban a sus dioses horribles. Sobre de esas obras que hacían, ellos dibujaban a sus dioses horribles. Ahí dibujaban rasgos de animales, con el objetivo, no se olviden, de atemorizar a la gente. ¿Ya? Los personajes representados en el obelisco Tello, en la estela Raimondi, tienen colmillos bien grandes, unos dientes bien grandes, digamos unos dientes de puma, alas de cóndor y serpiente en lugar de cabellos. Feo, ¿no? Imagínense. Ahí tenemos la religión. Estaba basado más que todo en estas imágenes que ustedes observan. La religión fue el medio para controlar a los Aylus. Escuchen, porque hay unas preguntas al final. ¿Ya? Los principales divinidades fueron una traída sagrada compuesta por el jaguar, o sea, ahí está, es un felino, el cóndor y la serpiente. Ah, o sea que estaba el jaguar, el cóndor, como sus dioses. Sí, entre ellas el felino fue la divinidad más importante. No se olviden, el felino, el cóndor, ¿y qué más? ¿Y la? Tigre. Y la serpiente. ¿Cuál es el más importante de estos tres? El puma. El felino, ¿no? Ya, ahí tenemos. El jaguar, Miss. Ahí tenemos lo que ya les expliqué, su cerámica, y también después de haberse extendido por la gran parte del territorio, esta cultura fue decayendo hasta desaparecer posiblemente por la invasión de otros pueblos, ya que a su vez dieron origen a otras culturas. Miss, ¿qué finalizó? Sí, finalizó esta cultura. Hoy aprendí. Chicos, ya creo que hicimos la explicación del tema. Ahora sí necesito que todos ustedes estén con su lápiz, su borrador, su tajador, todos sus materiales para responder las preguntas que yo les voy a